Ya, muy bien. Gracias entonces, muy amable. Gracias. 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 Bien. Entonces vamos justamente la presentación de la doctora Yardín Pato García. Vamos a dar inicio y agradeciéndole siempre al Ministerio de Salud por la oportunidad de podernos dirigir a ustedes que también son parte de la autoridad dentro de lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, que comparten conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y dicho sea de paso, tienen un reto también importante haciendo cumplir en la misma institución, como es Ministerio de Salud, lo que es la seguridad y salud en el trabajo, justamente porque tenemos una ley de código de ética del servidor público. Somos los llamados a ser, digamos, el ejemplo para que las otras actividades, inclusive instituciones públicas, que también cumplan con esta ley, que justamente va a fortalecer su institución, su código de ética, principalmente para poderlos enrumbar de lo que es la cultura de la seguridad y salud en el trabajo. La cultura de la seguridad y salud en el trabajo tiene que ser justamente la parte de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, tiene que apoyar a que toda institución se fortalezca por la ética y la moral que debe tener toda institución pública. Bien, vamos a hablar hoy día sobre lo que es el equipo de protección personal. Voy a hacer mi presentación. Ustedes me confirman, por favor, si se puede visualizar, porque he tenido problemas también con la máquina. Entonces, lo que estoy haciendo es mi presentación en la parte relacionado a lo que es el Drive, porque no puedo presentar un ratito, perdón, disculpen. Vamos a hacer la presentación, no lo veo. A ver, un ratito, ¿eh? Bueno, voy a ir hablando poco a poco sobre este tema. Realmente lo que vamos a hablar hoy día es un tema, como bien tiene su nombre, es protección, no está dado con la parte de prevención, ¿no? Es por eso que hay un artículo específico de la ley donde nos habla, acá está, bien, ya está. Bien, a ver si me confirman, ¿se visualiza? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que es equipo de protección personal. Ya fui presentado, soy el ingeniero Francisco Tiberio Franco Miranda, del Centro de Prevención de Riesgo de Trabajo. Este año estamos cumpliendo 25 años de labor, como siempre les menciono, con la experiencia de haber iniciado todas estas intervenciones en empresas privadas, que sean más a poder, más bien sí, yo le voy a agradecer bastante. Por favor, si mantienen su micrófono apagado. ¿Sí? A ver, el 20 de mayo. Si no te dieron allí, debe tener los rollos, señor Olivares. Acá está, el escaneado está. 156 hojas debe ser. ¿Te lo puedes el escaneado? Sí, que no veo dónde está. La verdad, barrote debe estar el último, ¿verdad? Sí. Se le solicita a la servidora Rosa Cueva que por favor pueda apagar su micrófono. Muy amable, gracias. Bien, entonces sobre este tema, nuestro objetivo de esta capacitación es fortalecer o contribuir el conocimiento de los trabajadores, en este caso del Ministerio de Salud, en relación a los equipos de personal. Parece que no nos escucha. Compañera Rosa Cueva, ¿nos puede escuchar? Por favor, usted tiene el micrófono prendido, por tanto estamos
siendo testigos de sus conversaciones, de sus coordinaciones. Le agradeceríamos que apague, por favor, en este momento el micrófono para que el ingeniero pueda continuar con su exposición. Bien, me parece Ingeniero, que... por favor. Ya, entonces el temario que vamos a tener hoy día con este tema de fortalecimiento, ¿no? Porque de alguna forma esta pandemia nos ha, digamos, abierto la conciencia en que existe una medida de prevenir, digamos, en este caso el virus SARS-CoV-2, que es las mascarillas, en un caso los respiradores, la combinación de... Entonces ya hay algo de conocimiento que nos ha dado esta pandemia, ¿no? Entonces nunca me imaginé como prevencionista, como profesional en lo que es la higiene y seguridad industrial, porque soy ingeniero de higiene y seguridad industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. También, lógicamente, hacerle de conocimiento que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también está formando ingenieros de seguridad y salud en el trabajo. Y les menciono esto porque muchas veces las instituciones no están dentro de los requerimientos para formar sus equipos de seguridad y salud en el trabajo, no están considerando a lo que son profesionales. De repente entran por los especialistas de 3 meses, 1 año o con una maestría, que es distinto a tener un profesional en el campo que estamos nosotros abocados. Bien, el tema que vamos a tener en cuenta primero es condiciones básicas para la implementación de un programa de equipo de protección personal. Ojo, acá estoy hablando ya de un programa, ¿no? Porque un programa tiene varias actividades, tiene responsables, ¿y cuándo lo vamos a hacer? Entonces eso es importante que se implemente en toda organización, un programa. Un programa hay actividades que de repente va por el lado de liderazgo de la alta dirección, en lo que es la parte de establecer la compra de los equipos de protección personal con especificaciones técnicas. Luego habrá elaborar las especificaciones técnicas de acuerdo a la necesidad que tenemos de nuestro IPRC, que ahí podemos tener algunas medidas. Entonces, se dan cuenta que no es solamente un tema, es un programa de varias actividades, donde delegaremos funciones, quién convocará de repente para hacer las licitaciones del equipo de protección personal, será el área de compras, adquisiciones, quién elaborará las especificaciones técnicas, será el área asesora conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud y Trabajo, que la parte asesora, que también lo cumple el comité, está el Servicio de Seguridad y Salud y Trabajo, que hoy lo representa el equipo de Seguridad y Salud y Trabajo, que está ubicado en el área de recursos humanos, o quien haga sus veces, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a establecer de acuerdo a los artículos de la ley. No es que lo invento yo como Francisco Franco o el CEPRIN, está establecido en las normas, ustedes lo van a ver. Luego, la terminología que es necesario, ¿no? Es necesario que las instituciones, cuando hablamos de gestión, debemos tener definidos los términos. Por ejemplo, hemos hablado ya anteriormente, si no han escuchado, en el IPC que hemos hecho anteriormente, hay 2 definiciones de lo que es accidente de trabajo. Uno por el lado del seguro complementario de trabajo de riesgo y otro por el decreto supremo 05/2012-TR. Entonces, para el Ministerio de Salud, ¿qué es accidente de trabajo? Para que todos los trabajadores puedan hablar el mismo idioma. En mi caso, yo trato siempre de tener como marco la ley. A través de su decreto supremo 05/2012-TR, ahí tenemos las definiciones de muchos términos, como el caso de hoy día, que nos toca el tema de equipo de protección personal. Asimismo, las disposiciones técnicas, ¿no? Que está establecido en los artículos tanto de la ley como en su reglamento, y las modificaciones que se han venido dando. Inclusive hace 2 o 3 semanas hemos tenido una modificación, el decreto supremo 006 del año 2022 del Ministerio de Trabajo, donde ha complementado algunas tablas
para que quede claro que es un accidente, que es naturaleza de lesión, que es enfermedad, que ya lo teníamos en el Decreto Supremo 02 del año 2014, TR ya estaba, pero no se la ha tomado en cuenta muchas veces, pero hoy se está fortaleciendo ese tema. Luego tendremos algo de lo que es protecciones de los pies, protección respiratoria, protección de las manos, protección facial, prevención y protección de caídas de altura, protección de cabeza y la protección auditiva. Son los temas que vamos a tratar de hacerlo en este tiempo que me han asignado. Bueno, ¿cuáles son las condiciones básicas para implementar un programa de equipo de protección personal? ¿No? Y esto, ustedes, como parte del MINSA, del Ministerio de Salud, serán los mejores que me dirán, ingeniero, usted está equivocado, eso no le compete, qué sé yo, pero esto es mi propuesta externa, como un facilitador. Creo que en el Estado, el que representa el Estado, que es el empleador del Ministerio de Salud de todos los trabajadores, es el ministro de Salud. Ya desconcentradamente, el director regional de salud, de las gerezas, el director general de las redes integradas. Entonces va para eso el artículo 50, donde dice que para justamente el empleador tiene que tener en cuenta, digamos, especificaciones técnicas para la selección de estos equipos, ¿no? Y que esté esa selección de equipos que garantice la salud y la seguridad del trabajador, ¿no? Entonces cuando yo diseño puestos de trabajo, ambiente de trabajo, cuando yo selecciono los equipos, debe estar orientado a garantizar la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Entonces, artículo 50, es una facultad del empleador. ¿Quién representa al empleador? Lo que ya estamos mencionando acá en el título. El ministro de Salud, los directores regionales, los gerentes regionales, los directores generales de redes integrales de salud, ¿no? Que debe salir justamente del Ministerio de Salud para todos esos lugares, a pesar que cada uno tiene su razón social, pero debe haber una directiva que maneje, esa es mi sugerencia, ¿no? Como organización Ministerio de Salud. ¿Qué más nos dice el artículo 61 de la ley? Sobre ¿qué es la revisión de indumentaria y equipo de trabajo? Dice que adopta las medidas necesarias de manera oportuna cuando se detecte que la indumentaria y equipo de trabajo y protección personal puede representar un riesgo específico de seguridad y salud de trabajo. O sea, si yo, a pesar que yo le facilite un equipo de protección personal a un trabajador, tengo que estar verificando si ese equipo de protección personal realmente, con las condiciones físicas, fisiológicas y psicológicas de repente también del trabajador, le está realmente protegiendo. Porque vayamos a ver que entreguemos una mascarilla, aunque ha tenido que acondicionarse, o un respirador a un trabajador que sufre claustrofobia, lógicamente en cada momento se lo va a estar retirando, ¿no? Y puede agudizar su problema de claustrofobia. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? A otros, si yo le doy unos tapones auditivos, unas orejeras, y yo necesito que ese trabajador necesite una comunicación porque está trabajando con una actividad de riesgo, entonces tengo que tener en cuenta qué equipo de protección es el más adecuado y que pueda justamente, porque los protectores auditivos en algunos casos pueden la voz un poco disminuir, ¿no? Nuestro sonido de la voz y en una alerta, qué sé yo. Entonces ya hay equipos específicos que algunas empresas ya lo acondicionan para escuchar la voz o implementan unos auditivos específicos. Entonces, eso también va a la recomendación que tengan también el soporte de los mismos proveedores. Los proveedores, llámese la empresa X, Y, Z, que proporcionan o venden los equipos de protección personal, ellos son los que día a día innovan sus productos. Entonces, hay que pedirles también el soporte en ese campo ya para la adquisición de los equipos de protección personal. Asimismo, también siguiendo con el rol que debe
digamos, tener el ministro de Salud, los directores regionales, los gerentes regionales y el director general de redes integradas, es asignar con evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a valer mañana más tarde, ¿no? Yo sí es cierto que muchas veces dicen, pues somos parte del Estado y la SUNAFIL que va a venir, ¿quién nos va a controlar? ¿No? Otoromo no come Otoromo, pero ya les hablé del código de ética del servidor público. Y es más, si buscamos su reglamento, vemos sanciones, amonestaciones por el incumplimiento que tenga el servidor público. Si no se aplica ahora, bueno, hay que revisarlo eso, de repente no es aplicable en las instituciones públicas, lo tenemos solamente como una norma y no se hace cumplir. Pero sí, en un sistema de gestión tiene que haber evidencias, como el ministro de Salud, como el director regional, como el gerente evidencia que está asignando o está liderando la parte de seguridad y salud de trabajo. Por eso acá le pongo, ¿no? Asignar la función con una evidencia, un memorando, una resolución ministerial, direccional, qué sé yo, donde empodere al servicio de seguridad y salud de trabajo, en este caso el equipo de seguridad y salud de trabajo del Ministerio de Salud, mediante el artículo 36 de la ley, para que justamente es el encargado de asesorar en lo que es la materia de equipo de protección individual, es el encargado, ¿no? A la vez que le da o delega esa función, porque no le puede delegar responsabilidades, se delega funciones, la responsabilidad está en el ministro, los directores regionales o los gerentes regionales, ellos son los responsables porque representan al Estado, pero puede delegar la función y empoderar al servicio de seguridad amparándome en el artículo 36 de la ley, ¿no? De que, diciendo, señores, equipo de seguridad y salud en el trabajo, con un memorándum, ustedes se encargan de asesorar en la materia de equipo de protección personal. Y ya tienen una evidencia de que él está liderando, ¿no? De manera objetiva, ¿no? No es de palabras, sino que justamente el memorándum, la directiva que salga del ministro o director regional, eso hace de que tengan una evidencia mañana más tarde. ¿Qué más? Tiene que estar bien claro lo que es un peligro, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el peligro lo ven como una actividad, dicen trabajo en altura, dicen, por ejemplo, es un peligro. Pero trabajo en altura es una actividad. O trabajo en espacio confinado, trabajo con energía eléctrica, eso son actividades. Porque acá hay que tener en cuenta lo que nos dice el término del Decreto Supremo 05. Es una situación, por ejemplo, si yo trabajo en altura, es una actividad, por ejemplo, no le facilito un andamio adecuado, es un andamio inadecuado, ¿no? Entonces, no podría decir que la actividad sí puede ser peligrosa o riesgosa, pero el peligro está ahí, que de repente el andamio no es el adecuado, no tiene, para evitar que las herramientas se caen del nivel donde está el andamio de la altura, no toda la protección del lindero digamos de la protección para que no se caiga una herramienta, o de repente al trabajador no se le está facilitando el arnés a un anclaje, digamos, que resista su peso, ¿no? Individual, entonces porque debe resistir justamente el peso de un automóvil, eso está establecido en el código, digamos, en lo que es el Reglamento Nacional de Edificación, la G050, ahí tenemos. Entonces, hay que tener en cuenta bastante eso, que es un peligro, puede ser una situación, como acá en el gráfico B, es que el trabajador, inclusive el señor que está haciendo la medición, que se debe ser el empleador o de repente un asesor en seguridad y salud de trabajo, está sin protectores auditivos. Su actividad de hacer la medición y el señor que está haciendo un trabajo justamente aparentemente de corte de metales, entonces sin protectores auditivos. El peligro es que no tiene protectores auditivos. Esa es de manera de una situación. Por eso está de azul. Característica intrínseca es que, por ejemplo, acá tengo dos recipientes de lejía, un recipiente que está con la tapa, un recipiente adecuado, pero otro que está sin tapa. Y ahí es justamente que sale el vapor de lejía. Muchas veces le ponemos como peligro la lejía. ¿Pero qué tiene la lejía? La lejía está bien tapadito, tiene un recipiente adecuado, pero la diferencia es que porque está de rosadito,
¿no? Para darle ejemplo, está destapado, que es una sustancia química que está en líquido, que en contacto con el ambiente se vuelve un gas, que se le conoce como vapor ya. Entonces, al vapor de lejía. El vapor de lejía es que va a llegar a las vías respiratorias altas y va a generar problemas, ¿no? Por ejemplo, un problema de, digamos, de que nos haga una chis o de repente nos hace una quemadura. Entonces depende de la concentración y ahí vamos a ver el efecto que tiene. Entonces eso es lo que se tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía se confunde riesgo con peligro. Y riesgo, de acuerdo a la terminología del Decreto Supremo 05/2012-TR, es la combinación de la probabilidad con la consecuencia. Riesgo laboral, probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Es decir, que el riesgo es la combinación de la probabilidad por la consecuencia. Eso sí, yo tengo mi criterio y siempre lo mantengo en todas las veces que hago las capacitaciones, sea en las universidades o hago las capacitaciones a las empresas. Para mí es un valor cualitativo o cuantitativo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, o riesgo 20, riesgo 40, riesgo 100, si quiero ser cuantitativo, pero es un valor, pero en nuestro país lo hemos querido redactar, nos llevamos bastante de la literatura española, que no sabemos que a veces lo han traducido bien, pero nos guiamos bastante, ¿no? Porque estamos más cercanos en su idioma, ¿no? En cambio, las normas americanas, la norma ANSI, NIOSH, OSHA, ahí sí son más claros. Pero ya en la realidad se viene enmendando, digamos, esa oportunidad de mejora en el campo del riesgo. Hay empresas, por ejemplo, en el caso 1, si yo encuentro un peligro, ruido mayor a 85 decibeles A, el riesgo va a ser, como dice Jan, probabilidad con la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del ruido mayor? La hipoacusia. Entonces, probabilidad de hipoacusia. ¿No? Esa es una forma de enmendar o hacerlo para no confundirlo, porque muchas veces algunos le ponen riesgo hipoacusia. Ahora, si le pusiesen riesgo de hipoacusia es otra cosa. Riesgo de hipoacusia es otra cosa. Pero a veces riesgo hipoacusia. Si nos vamos a la tabla, de acuerdo al Decreto Supremo 006 del año 2022 TR, que salió hace poco, la tabla 19, tabla 19, ahí van a encontrar la relación de enfermedades profesionales ocupacionales. Y que esa tabla hay que verlo con la norma técnica de salud, la 068, que ustedes, el Ministerio de Salud lo ha sacado. Ahí tenemos ya más específico la relación de agentes físicos, químicos, biológicos, factores psicosociales, factores disergonómicos, donde pueden justamente dar una enfermedad profesional u ocupacional. ¿Ya? Entonces, ya está más claro ese aspecto, que algunos ya también lo ponen así, probabilidad de caída. No, pues la caída no es la consecuencia. La caída es un tipo de accidente que está en la tabla número 14 del Decreto Supremo 006/2022 TR, ¿no? Entonces, eso, como esto va a quedar grabado, entonces para que lo puedan ustedes revisar. El ejemplo 2 es otras empresas, para poner riesgo, lo hacen en función del tipo de accidente y de la consecuencia. El tipo de accidente ustedes lo pueden encontrar en la tabla 14 del Decreto Supremo 066/2022 TR. Por ejemplo, la exposición al ruido mayor a 85, porque dice exposición, ¿eh? Yo le estoy complementando al ruido porque las tablas de las normas son generales. Exposición porque el peligro es ruido mayor a 85. Entonces, exposición al ruido, la consecuencia es hipoacusia. Son dos formas, ¿ya? Por eso, cuando vamos a ir hablando, ya cuando yo le hago la corrección y le pongo riesgo y le pongo peligro, es por esto, para que no se confundan lo que estoy mencionando, dejándome entender. Bien, ahora sí, ¿qué establece el artículo 21 de la ley con respecto a las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Cuando ya vamos a hacer la parte C del IPER, ¿no?
El IPER es justamente identificación de peligros, evaluación de riesgos, y el SEC es el control. Entonces, para yo establecer el control, el artículo 21 me dice que tengo que hacer de manera secuencial. No es que me vaya de frente, lo que muchas veces, equipo de protección personal, no. El equipo de protección personal es una medida final, ¿ya? Y acá lo estoy sustentando. El artículo 21, ustedes lo leen, dice que primero debemos ir a la fuente. Debo eliminar el peligro en el origen. O minimizar los peligros adoptando sistemas de trabajo seguros. O haciendo una sustitución de equipos o procesos. No uso sustancias de repente que sean cancerígenas, utilizo que sean de repente de menor efecto a la salud del trabajador. Si no puedo en la fuente, me voy al medio de difusión, acondicionando o haciendo un aislamiento. Si ya no puedo en el medio de difusión, me voy recién al receptor. En el receptor, como los límites permisibles están en función de la concentración, de la cantidad del contaminante y el tiempo de exposición, puedo optar por una medida administrativa, que es reducir el tiempo de exposición del trabajador. Y tampoco lo puedo. Ya al final tengo ya que facilitarle el equipo de protección personal. Entonces, esto es al final, ¿no? Entonces, esto es la secuencia de lo que es el control, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 21 de la ley 29783. Otros hablan de la pirámide, ¿no? Que tiene mucha relación con esto. Bien, ahora sí, ahí hemos hablado de unas terminologías, ¿cierto? Pero hay otras terminologías que están ya dadas para lo que es específico de equipo de protección personal, disposiciones técnicas sobre los equipos de estos equipos de protección personal. Bien, artículo justamente de la ley que nos dice o nos define en este caso el glosario de términos del decreto supremo 05/2012-TR, que es el reglamento, ya nos define qué es equipo de protección personal. Son dispositivos, materiales, indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos. Es por eso que le pongo asterisco y le pongo ahí peligros, ¿no? Peligro de repente de ruido, mayores de 85 decibeles A, peligro de repente que estoy en un puesto de trabajo, digamos, de oficina, que no tengo menores a 200 lux la iluminación, donde yo voy a hacer una lectura, me está llegando solamente 200 lux y no está llegando a los 300 lux, entonces el peligro, ¿no? O la proyección de partículas cuando hago un esmerilado. Entonces, esos son peligros. No es, porque el riesgo es la probabilidad por la consecuencia. Entonces, por eso quería aclararlo. Y esto es lo último que voy a hablar con respecto a ello para no confundirles más. ¿Ya? Ahora, estos equipos de protección personal son una alternativa temporal. Miren, temporal. O sea que no es para que tú no estés todo el tiempo, ¿eh? Y complementaria, y también complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo, ¿no? Hoy, COVID-19, por causa del virus SARS-CoV-2, la medida preventiva, ¿no? Porque a veces se confunden, es la ventilación. Yo tengo que minimizar la concentración del virus SARS-CoV-2 y lo voy a complementar esa medida con los protectores. Lo voy a completar con lo que es el aislamiento, el distanciamiento. Pero lo ideal es que se tenga una ventilación y que se cumplan lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificación, específicamente en la norma EM 030, es una norma de ventilación del Reglamento Nacional de Edificación, donde tenemos las renovaciones de aire por hora, y también el Ministerio de Salud tiene unas normas específicas relacionadas a este tema de lo que es renovaciones de aire, que hubiese sido bueno que en los planes de COVID, vigilancia y prevención de control de COVID-19, le pongan de manera general, pero tengan en cuenta tal norma,
Eso le hubiese ayudado, o le ayudaría más a los gestores de las instituciones. Por eso, por favor, tengan asesores que conozcan el tema. No pierdan más tiempo en retrasar el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo en las instituciones, digamos, estratégicos como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde ahí deben haber especialistas que tengan experiencia en el tema, para poder elaborar protocolos que ayuden más a los empresarios, a las instituciones, a cualquiera. Pero le ponen de manera general, ¿y dónde lo encuentro? ¿No? Entonces, acá ya nos dice, ¿no? Es un equipo alternativo de manera temporal y que complementan a las otras medidas que realmente sí son preventivos. Bien. ¿Qué más tenemos? Justamente en la ley, el artículo 60, el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados. Ojo, adecuados, ya. Hay algo que dice adecuados. ¿Qué entendemos por adecuados? Según el tipo de trabajo y riesgos, según peligro, por si acaso. ¿Ya? Asimismo, el empleador verifica el uso efectivo de los mismos. Quiere decir, hay que inspeccionar, señores. Hay que inspeccionar. Y para eso no podemos siempre escuchado. No tenemos formato, ingeniero. Ahorita en 3 minutos podemos hacer un formato. Podemos poner las actividades, ¿no? ¿Qué peligro tienen esa actividad y cuál es su equipo de protección personal? Y lo hacemos en 3 o 5 minutos, ya nos demoramos 1 hora. Hacer un formatito. Pero conforme se pasa digamos, vamos haciendo uso, nos vamos dando cuenta de las mejoras y ese formato se va a ir nutriendo, pero ya tenemos algo como evidenciarlo, ¿no? Y a veces nos entrampamos en un pequeño formato, ¿no? Esto hay que verificar, justo el empleador debe verificar el efectivo, cómo lo está usando, cómo lo está almacenando, una vez que lo use, lo está haciendo la limpieza del tapón, lo está lavando, si ese tapón es reutilizable, ¿no? Asimismo, el año pasado, el Congreso sacó una ley, la 312/46, que en el artículo 2 nos dice que estos equipos deben cumplir con las normas técnicas peruanas. Es decir, yo no me puedo ir pues a la de Argentina, acá a La Parada y comprarme cualquier equipo. No, esos equipos tienen que tener especificaciones técnicas y lo vamos a ver porque hay una norma que ya lo voy avanzando, el Decreto Supremo 017 del año 2017, miren, del año 2017, donde ahí tenemos las normas que deben cumplir estos equipos de protección personal. ¿Qué normas? ¿Ya? Bien, ¿qué nos dice el artículo 79? Obligaciones del trabajador. Ahora que nosotros, los trabajadores, ¿no? Usar adecuadamente, ¿no? El inciso B o el numeral B, nuestra obligación es usar adecuadamente estos equipos de protección personal. Está en letra celeste. Ahora, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre el uso. ¿No? Claro, si no, nuestro nivel de riesgo, si no estamos capacitados, es 3. Si tenemos nuestra matriz de riesgo, dice, cuando no estamos capacitados, porque cuando hablamos de probabilidad, nivel de probabilidad, vemos 1 no está capacitado, 2 está parcialmente, 3 no tiene capacitación. Es más, esto debe ir de la mano con un registro de capacitación, como el día de hoy. Ya tenemos una evidencia que está en la filmación. Nos estamos filmando, o estamos grabando esta ponencia. Ya tienen una evidencia que se ha realizado. Y ahí alguien, por ahí le puede poner cuántos participantes. Ahí están los participantes. Ahora, no estuvieron en la capacitación a pesar que se le dijo. Ah, ya. Artículo 109 del Decreto Supremo 05/2012-TR. ¿Qué dice? Aplica el reglamento interno de trabajo si el trabajador incumple sus obligaciones. Una de las obligaciones es participar en las capacitaciones. Aplica el reglamento interno de trabajo. ¿Qué dice? Amonéstalo, suspende de 3 días, 5 días o lo retiras. O según el contrato que tenga con la institución en el sector público. Entonces ya ese
argumento que mañana más tarde, muchas veces, porque esto ya recae en recursos humanos, ¿no? Recursos humanos, el que ve todo esto, y diga, no, el trabajador no quiere. El trabajador no quiere entrar. No, un momentito, eso ya no es argumento. Yo, Sunafil, diría eso. No es argumento. Para eso tiene el artículo 109, que dice aplica el reglamento interno de trabajo si el trabajador incumple sus obligaciones. ¿Dónde están las obligaciones, ingeniero? El artículo 79 de la ley. El artículo 79 de la ley que tiene todas las obligaciones, y una de las obligaciones es usar adecuadamente el equipo de protección personal, es participar en el comité paritario, es participar en las capacitaciones. Es obligación de todos nosotros los trabajadores. Bien, ¿qué más nos dice el artículo, ya en este caso 97 del Decreto Supremo 05/2012-TR? Con relación a los equipos de protección, deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará. Acá tienen, ¿no? No le puedo dar a un trabajador un guante demasiado grande cuando tiene la mano pequeña como el mío, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nos falta. Muchas veces entregamos el equipo a diestra y siniestra, pero no estamos verificando, inspeccionando, consultando el feedback, la retroalimentación por parte del trabajador. Oye, ¿cómo te va con el equipo? ¿Te va bien? ¿O de repente te queda muy ancho, o qué sé yo? ¿O de repente te genera alergia por el material? Entonces hay que hacer la consulta, ¿no? Para darle el equipo adecuado. Ahí le pongo el ejemplo, ¿no? Tiene que ser justamente el artículo 97, ya nos dice que deben cumplir medidas antropométricas. No lo olvidemos, especificaciones técnicas y que sean adecuados de manera antropométrica, ¿ya? Entonces, esos son dos de la base de las especificaciones técnicas cuando solicitemos al área de compras o adquisiciones cómo debe comprar, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Esto lo dice el artículo 24 del Decreto Supremo 017/2017-TR. Ojo, esta norma es específica para, es un reglamento de seguridad y salud en el trabajo de los obreros municipales del Perú. Entonces, de ahí yo he sacado, porque eso es para todos los trabajadores de obreros, pero ¿por qué no lo puede usar el trabajador? ¿Cuál es la diferencia? No tiene dos manos, no tiene dos ojos, no tiene una cabeza, entonces lo puede utilizar. Es más, ustedes tienen asesores legales y le pueden decir, doctor, abogado, yo puedo aplicar de otro sector o me puedo guiar. No estaré obligado, pero puedo tenerlo como base de mis especificaciones técnicas para adquirir un equipo de protección personal. Puedo tomar ese artículo. Entonces, consúltenlo. Y esta es mi propuesta, ¿no? Esta es una propuesta que les hago teniendo en cuenta esto. ¿Por qué? Porque fortalece lo que hemos ido hablando con respecto a lo que es los estándares de fabricación de los equipos, ¿no? Acá dice, bien, los equipos de protección personal deben atender las medidas antropométricas, lo que ya decía el artículo 90 y tanto del Decreto Supremo anterior, del trabajador que lo dice, y deben estar certificados con algunos de los estándares internacionales que aprueba el Instituto Nacional de Calidad, INACAL. Entonces, acá ya te está diciendo, es ojo también, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces. Me traen en un equipo de protección personal en una bolsita muy bonita. Ya está mi sándwich, pues acá. Traen así, acá le ponen que cumple tal norma de la NASA, inclusive le pueden poner de la NASA. Eso no es válido. Lo que tiene que tener impregnado es en el mismo equipo de protección. Por eso acá le he puesto de verde, en el mismo. Si es en este caso es un respirador, este es un respirador, se diferencia de una mascarilla porque tiene 5 capas, tiene un filtro, qué sé yo, el N95, o una norma europea, la N140. Entonces acá está lo que cumple, cómo está fabricado, ¿no? Acá sí es el casco, alto relieve en el casco, en el guantes, en las gafas, tiene que estar en el producto, no en el empaque.
Acá en Perulandia, lamentablemente, te hacen en los empaques, te venden de todo, pero tiene que estar en el producto, ¿no? Entonces, ojo, pestaña y ceja, no generemos falsa expectativa de seguridad o de salud en el trabajador, entregándole equipos que no tengan la garantía del caso. ¿Ya? Bien. Y acá está el anexo 1, que lo complementa a esa norma, la que estábamos hablando, el Decreto Supremo 017, del año 2017, TR, que acá tenemos la resolución ministerial 249-2017, el anexo 1. Acá tenemos tipo, protección de la cabeza, EPP, casco. ¿Qué estándar debe cumplir? El ANSI Z89.1. Entonces, en el casco debe estar indicado en el mismo producto el Z89.1. En la protección facial, en los lentes de seguridad, ANSI Z87.1, el otro es Z89.1 y este es Z87.1, y así sucesivamente, que vamos a ir hablando, pero ojo, tienen un anexo, y ahí tienen para cada tipo de protección de cabeza, facial, respiratoria, corporal, de manos, auditiva, contra caídas, inclusive el uniforme de trabajo. Tengo estándares, tengo norma que se hace obligatorio con esta resolución ministerial, porque a veces las especificaciones técnicas, las normas técnicas de salud, por ejemplo, no es válido si no tiene un decreto supremo, una resolución ministerial que lo apruebe. Entonces acá tenemos justamente normas técnicas, de repente del INACAL, pero ya se hace obligatorio por esta resolución ministerial 249. ¿Sí? Bien. Bien, ahora sí, empezamos. Protección de los pies, ¿no? Si yo tengo peligros relacionados a los peligros mecánicos, materiales pesados que pueden caer sobre el pie, o de repente bajas temperaturas, altas temperaturas, ¿no? Entonces, justamente, o de repente trabajo en lugares donde el sitio es muy resbaloso, también, ¿no? Muchas veces hay lugares donde son muy resbalosas, a pesar que la medida debería estar, no. Y eso pasó en un hospital. Muy bonito, las mayólicas, qué elegante ese hospital. Llovía, caía la lluvia o algo, se volvía resbaloso. Más resbaloso de lo que ya era. Porque no habían tenido en cuenta las especificaciones técnicas que se debe tener mayólicas de alto tránsito. ¿No? ¿Por qué? Porque no se hace la consulta, logística, compras, no consulta al área de seguridad y salud de trabajo. ¿Y por qué? Porque tenemos solamente algunos profesionales que no complementamos el equipo de salud ocupacional. Mínimo un equipo de salud ocupacional está el médico y el ingeniero. Y como no tenemos ese concepto claro, y es por eso va la oportunidad de mejorar nuestros equipos de seguridad y salud de trabajo. En el caso de salud tenemos unidades de seguridad y salud de trabajo con la parte de ingeniería. Con la parte de ingeniería. Si no, nos vamos a quedar ahí atrasados, ¿no? Entonces, es cierto, podemos conocer cosas, ¿no? Digamos, generales, pero no, pues, no vamos a hacer intrusismo, ¿no? Intrusismo de un ingeniero, ¿no? De un higienista, de uno de seguridad, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, que ya nuestra especialidad, lógicamente, ha hecho varios reclamos, varias instituciones públicas, haciéndonos conocer de que no se está contratando profesionales que tengan, digamos, la experiencia en este tema. Bien, tenemos normas actualizadas, una norma internacional que es la STM internacional, ¿no? La F2-413-11, que justamente nos dan las especificaciones de requisitos para el desempeño para el calzado de protección, ¿no? ¿De qué manera o cómo me garantiza ese calzado? ¿Cuáles son las características? Deben resistir al impacto en caída libre, algo que puede caer de una parte superior,
resistencia al aplastamiento, resistencia a la perforación, resistencia a la corrosión de punteras y plantillas de seguridad metálicas, ¿no? Cuando yo tengo plantillas o punteras, resistencia a agentes químicos, si yo trabajo en laboratorio, trabajo con sustancia corrosiva de repente, ¿no? El cloro, el ácido sulfúrico, ácido nítrico, ¿no? Ahora, sé que últimamente también tengo conocimiento que ya para hacer digamos, un análisis de laboratorio ya viene un preparado, porque anteriormente se usaba más el insumo, pero ese preparado, ¿cuál es su hoja de seguridad? ¿Cuál es la característica que tiene? ¿Cuáles son sus componentes? Porque no vaya a ser que eso tenga un material o una sustancia corrosiva y lógicamente me cae en los pies y estoy con un zapato que no protege, me va a hacer la quemadura. Tiene que ser, pues hablamos de sistema, hay mucha interrelación. O más que queramos hablar de una manera así sola de lo que es equipo de protección, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con otras que van a fortalecer nuestras medidas de control. Debe ser en lugares donde de repente tengo que usar el agua o intermediar el agua o disolventes. Entonces, todo esto debe garantizarnos mediante la norma ACTM, ¿no? Esa es la norma que está vigente. Entonces, ¿de dónde lo encuentro esto? Por ejemplo, acá tengo identificar el cumplimiento ACTM F2 24.3, eso es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde está esa especificación? EH, ¿qué significa? Identifica el calzado con suelas y talón fabricados. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? En el mismo calzado, en el mismo calzado. ¿Qué más dice por acá? Allá tiene M, dice, con respecto a lo que es la parte de C, 75C, calzado resistente a la compresión, ¿no? Eso es lo que nos tiene que garantizar para cada tipo de peligro, ¿no? Y hay varios tipos, digamos, para tener lo que entonces hay que revisarlo, ¿no? Porque tiene varias especificaciones. Por ejemplo, si estuviese acá en este calzado el PR, identifica el calzado diseñado para resistir a los pinchazos, ¿no? Y si yo tengo un calzado y tengo las especificaciones en el producto, en el calzado, y no encuentro el PR, oye, no lo voy a comprar, porque eso no me protege, porque no me protege, por ejemplo, estoy en el taller, y en el taller puede haber clavos, qué sé yo, no, porque, ojo, lo que dice la definición de equipo de protección personal complementa las medidas preventivas, porque no hay riesgo cero, pues. No hay riesgo cero. Puede haber un riesgo 0.0099, pero hay un riesgo por ahí. Alguien por ahí se le cayó no sé, un material, un arete, digamos, a una trabajadora que fue a hacer una inspección y lógicamente el arete tiene parte puntiaguda y alguien está con la sandalia o se saca la sandalia, qué sé yo. Estoy exagerando en mi ejemplo, pero no hay riesgo cero, para sustentar que no hay riesgo cero. Entonces acá es lo que debemos revisar en el producto, Bien. Con respecto a protección respiratoria, cierto que quisiéramos un ambiente donde exista oxígeno, nitrógeno y otros gases, pero lamentablemente encontramos otros productos, ¿no? Que pueden ingresar por la vía respiratoria, pueden dañar, ¿no? Al hacer el trabajo con sustancias químicas, y ojo también que de manera indirecta puede llegar al sistema digestivo, porque hay una conexión del sistema respiratorio con el sistema digestivo, que puede llegar también al sistema digestivo. Y hay otros que se absorben también por la piel, ¿no? Esto, y acá voy a hacer algo para dejarme entender la importancia de la prevención. La prevención es tomar las medidas antes de que ingrese el contaminante al organismo. Antes, porque ya después viene una acción ya, digamos, de segunda, como ustedes le llaman, de segunda intervención de prevención, cuando yo detecto precozmente una enfermedad, pero ya tiene el daño adentro. Ya tiene el daño adentro, ya tiene el contaminante. Entonces la idea es, o lo que es prevención es evitar, ¿no? Y para eso, lógicamente, tengo que monitorear, ¿no? Antes de eso, ¿qué contaminantes existe? ¿Qué concentración existe? Antes de que ingrese. Y lo complemento con unas barreras que son los protectores respiratorios. Porque ya después la parte reactiva es sacar un análisis de orina, de heces
o el sudor en el pelo, las uñas, ya el contaminante está en el cuerpo, ya está en el organismo, ¿no? Entonces, ahí viene la diferencia de lo que es la prevención y la reacción, o la parte ya asistencial, ¿no? Que se deben complementar, sí, porque no hay riesgo cero, hemos hablado, ¿no? Se nos puede escapar por ahí un personal que haya absorbido de una manera indirecta, o de repente desde su casa, porque no tenemos identificados los peligros en nuestro IPRC, ¿no? Y nos sale mañana más tarde que tiene un problema de cáncer por causa del benceno. Y cuando hemos comprado, nos ha dicho el proveedor que ya nuestro benceno, o disculpa, nuestro thinner, que le damos al señor del área de mantenimiento de servicios, no tiene benceno. Justamente no hemos hecho la vigilancia en la adquisición de la sustancia química, no se ha solicitado al proveedor. Ojo, compras, logística, bastante tienen que apoyar ahí. Las hojas de seguridad. Y esa seguridad, no, las hojas de seguridad no se puede quedar ahí en compras, ni en almacén. Hay que entregarle al usuario. El usuario tiene para que sepa qué es lo que debe hacer, cuál es la medida preventiva, qué guantes, qué tipo de guantes, neoprene, qué sé yo. Ya vamos a avanzar eso. Entonces estábamos aquí. Tenemos que monitorear. Hay monitores directos que me pueden determinar acá el monóxido, HES2, el hidrógeno sulfurado, concentración de oxígeno, el límite de explosividad. Son equipos que directamente me pueden decir, si yo entro, por ejemplo, a estacionamiento, qué concentración de monóxido de carbono. Porque sabemos que el monóxido de carbono, la carbohemoglobina, contamina la hemoglobina, en vez de transmitir oxígeno, nos lleva carbono y puedo llegar a la muerte, ¿no? Entonces, puedo hacer la detección si no tengo ventilaciones, no estoy cumpliendo lo que me dice el municipio, porque esta es una norma del municipio, la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahí tenemos el área de estacionamiento que debe tener los extractores integrados con unos sensores que midan la concentración de monóxido de carbono. Eso está, revisen las normas relacionadas al municipio, que muchas instituciones no lo tienen. No lo tienen. Entonces no sabemos cuánto de monóxido de carbono, pues en un momento nos quedamos a dormir. Y váyase que ya te duermes para siempre en ese estacionamiento, porque no hay los extractores, no hay un sistema de ventilación conectado a sensores de monóxido de carbono que lo establece la norma de los municipios. Cuando ya no puedo, tengo que ir pues a muestrearlo, ¿no? En un filtro, en captadores Impinger, que son absorbentes, o absorbentes con D de dedo, que son los carbón activado o de coco. Entonces, para determinar la concentración. Y de acuerdo a eso, yo podré decir, ya. Bueno, piña. Últimamente no puedo todavía hacer un sistema de ventilación, porque nunca lo he pensado, nunca tenía en cuenta, no he tenido las normas, desconozco. Cuando llegué como funcionario a tal institución, no me dieron la inducción de lo que es seguridad y salud de trabajo. Ojo, equipo de seguridad y salud de trabajo. Uno de los, digamos, oportunidades de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo es la capacitación de la alta administración, la capacitación en seguridad y salud de trabajo de los funcionarios que vienen llegando a la institución. Si no, ¿cómo vamos a querer que nos apoye si desconocen? No es porque no quieran, es que desconocen el tema. Desconocen. Entonces hay que hacer el conocimiento basándonos en la ley de servir, que ellos son los primeros llamados a cumplir las normas del servidor civil, que cumplan las normas de la Constitución y la ley. Entonces, eso hay que hacer el conocimiento. Entonces ya tenemos una clasificación de equipos de protección respiratoria, con respiradores purificadores de aire, ¿no? Como hemos hablado, por ejemplo, este es un respirador tipo mascarilla, que es distinto a mascarilla. Mascarilla es cualquier trapito que por ahí me pongo, ¿no? Pero no tiene filtro. En cambio, el respirador tiene filtro, pero es de tipo mascarilla, ¿ya? Respirador simple es de presión negativa, respiradores de presión positiva motorizados, es otro equipo que también, y decía, bueno, que si hubiésemos estado avanzados, no hubiésemos tenido tantos muertos y hubiésemos conocido estos respiradores, ¿no?
que esto evita que tengas contacto con fluidos orgánicos, todo eso, porque te cubre también toda la cara. También tenemos respiradores con suministro de aire comprimido, que son autónomos, que yo me puedo llevar en como una mochila, o de aire fresco semiautónomo, porque el aire que me facilita está una compresora a una distancia determinada, ¿no? Son estos tipos. Hemos mencionado, por ejemplo, de lo que son desechables. Estos son desechables, ¿no? Ahora le han puesto que si luego lo puedo guardar por varios días, qué sé yo. Bueno, yo lo único que siempre les he recomendado también es cuando se ha tenido o no teníamos la confianza en las mascarillas o respiradores que nos facilitaban. No hemos utilizado lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Cuando hacen lo que es la prueba para determinar en epidemiología, para determinar si hay infecciones intrahospitalarias, hay eventos adversos, tienen otro nombre que se ha cambiado. ¿Qué hacíamos? Raspados. Cultivo y determinaba si había el contaminante. Mi coche, ¿no? Mi coche de la licenciada de enfermería, los coches que llevaban para curaciones, pedreal. ¿Y por qué no hacíamos el raspado de lo que estábamos nosotros pensando de que no nos garantizaba la protección? Tanto al exterior como al interior. Al interior, puedo decir, yo le dije a un médico que tuve de jefe, epidemiólogo, no, eso hay que hacerlo con estudio. Estamos en guerra. Y para esto no es hacer grande, o salvo que tengamos tantas normas para hacer, pero yo desconozco que no, algo que nos evite. Yo hacía un raspado del exterior y del interior y comparaba. Bueno, si ya entraba en el interior nomás, quiere decir que si yo encontraba una gran concentración de microorganismos, bacterias, qué sé yo, de repente no voy a encontrar el virus SARS-CoV-2, pero encontraba una bacteria con mayor, digamos, sustento, podría decir que hay un virus, porque el virus es más pequeño, y lo podía denunciar a los proveedores de la mascarilla. Y más bien también gracias que los vendedores no le denunciaron también a las instituciones, porque, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me sustentas? Yo te demuestro ahorita. Y me estás calumniando de que mis equipos no son adecuados. ¿No? Entonces, eso es lo que se puede hacer. Si yo no me garantizo un equipo, puedo, al menos en el sector salud, puedo hacer, porque hago prácticas de raspado para determinar concentración de microorganismos. Y lo puedo hacer con los equipos de protección personal, con el coche y todo eso. Eso, a viento y marea, lo decía acá en el salud. No, la primera intervención, los profesionales de salud. Hoy se cumplió lo contrario. Hoy estamos a 100% los ingenieros, médicos o profesionales de salud no quieren retornar todavía de salud al CEPRI. Un contrario. Ahora somos otros de choque, pero todavía no salimos a las empresas. De mi parte sí, ya estoy dispuesto a salir. Bueno, entonces eso, ¿no? Son cositas que podemos, si hay desconfianza de los equipos, si hay desconfianza, y sería bueno que se haga, porque también pueden haber muchas empresas que tengan, ¿no? Un cliché de ISO 9001, ISO 14000, qué sé yo, pero es en publicidad. Pero yo lo puedo demostrar haciendo el raspado, verificando con todas las técnicas para evitar la contaminación cruzada, solamente determinar si estos protectores o estos respiradores realmente están funcionando. Grado de protección que deben tener, por ejemplo, los equipos, estos respiradores, al 95%, al 99% son la eficiencia del filtro. Ahora tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del N95. ¿Qué quiere decir el N95? Su eficiencia es 95%, pero no resiste a las nieblas de aceite, ¿no? En caso de yo esté trabajando de repente con sustancias químicas, qué sé yo, no es recomendable el N95. Pero para caso del virus, bacterias, microorganismos sí que está contemplado, para aerosoles más que todo, ¿no? R,
es que ya puedo, alguna resistente a niebla de aceite para 8 horas. P es para que signifique una máscara muy resistente a la niebla de 40 horas a 30 días, ¿no? Eso es justamente cuando yo tengo esa N95, N99, entre 99.97, o que sea el N100, tiene una eficiencia, no el 100%, 99.97. Entonces estos son los significados, ¿no? R95 es que me va a resistir aerosoles, va a resistir lo que es la niebla de aceite, ¿no? Pero por 8 horas, ¿no? R99, ya una eficiencia del 99% y así sucesivamente, ¿no? Se hablaba un tiempo del P100, ¿no? Si hablamos del P100, es un respirador de alta eficiencia, 99.97, ¿no? Y aparte que puede resistir a una sustancia química que se pueda estar usando. Ahora, muchas veces, bueno, esto es lo que también es la norma europea, lo que hemos hablado es la norma americana, Estados Unidos, a través de la NIOSH. ¿Qué es la NIOSH? Es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, muy parecido al Ministerio de Salud, tiene un rol muy parecido al Ministerio de Salud. Hay otro que se llama la OSHA. La OSHA es muy parecido al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ya por darles de repente de conocimiento. Y también la norma europea, ¿no? El FFP1, eficiencia del filtro 80%, el FFP2, el 94%, el FFP3, 99%. Entonces se quería en ese tiempo que el FFP2 me parece de efectividad, ¿no? Y acá es importante que esté impregnado en el producto. La colocación de respirador, ustedes ya expertos en este tema, porque han estado en primer nivel de atención para diferentes formas de trabajo que han tenido, ¿no? Ponerse en la mano la parte que va al exterior, luego ponerse en la cara, pero, y ahora, acá hay una diferencia, ¿no? Acá tenemos dos, y hay otros que son distintos, pero más que todo, yo voy a la recomendación de la prueba de ajuste. La prueba de ajuste. Es cierto que me puedo yo poner muy bien, pero si no hago la prueba de ajuste, lógicamente no hay una garantía, ¿no? ¿Cómo hacemos la prueba de ajuste? Colocando la mano sobre el respirador, haciendo una aspiración de aire, revisar si el respirador se ajusta totalmente a su cara, ¿no? Si yo pongo las dos manos y aspiro, entonces el respirador se hunde. Entonces quiere decir que se me está protegiendo. O exhalo y se infla. Entonces, quiere decir que entonces son unas prácticas de prueba de ajuste rápido, ¿no? Hay otros respiradores, ojo, si tenemos al trabajador que está expuesto a sustancias químicas, estos trabajadores tienen que ponerse tanto para los aerosoles y para la sustancia específica. Si yo estoy trabajando con ácido sulfurado, hidrógeno sulfurado, ácido sulfúrico o ácido de nitrógeno, que pueden ser ya estos cartuchos son para gases y vapores, pero a la par estoy en contacto con un ayudante, tengo que tener, porque no sé si el ayudante puede tener el COVID-19, el virus SARS-CoV-2, entonces tiene que haber también combinando con el filtro N95, que es específico para aerosoles, por si acaso. O sea, no podemos decir ya que yo estoy con mi KN95 o N95, ya puedo ponerme a los gases y vapores. No, porque ya tengo trabajadores aquí que vienen de limpieza y hacen el uso de cloro y están usando la mascarilla sin usar un respirador de cartucho. Estos son respiradores de media cara de cartucho. Entonces, ahí se tiene que mejorar en ese aspecto, ¿ya? Los cartuchos son específicos, como les digo, ya hay proveedores, inclusive de que son para lo que son corrosivos, para sustancias químicas corrosivas y también para sustancias aromáticas. Entonces hay algunos cartuchos. Entonces es bueno hacer también la consulta, de mi parte sí la recomiendo bastante, de que tengamos el apoyo de los proveedores, porque cada proveedor en su producto tiene una bondad y hay que rescatar eso, ¿no? Cierto que cuando compremos estandarizamos en función de 3 o 4 o 5 proveedores, pero teniendo todas las bondades que pueden tener cada uno de ellos. Bien, acá tenemos respiradores de filtro recambiables de cara completa, acá te cubre toda la cara, ¿no? Ese es otro, ¿no? Esto es importante, tal como el ajuste, hay que hacer la revisión,
Si ya tenemos un respirador que está de esta manera, no lo usemos, no generemos la falsa expectativa de seguridad y salud, porque acá ya generaste el rompimiento del filtro, se rompió, se rayó el filtro y por ahí va a ingresar el contaminante, ¿no? Y también cuando si tenemos los que son de cartuchos, verificar si no están desgastados, si no hay o de repente acá te puede generar un corte, si está ya roto y te puede hacer otro daño en la cara, ¿no? Cuando vamos a hacer el almacenamiento, no utilizar bolsas de plástico porque retienen la humedad. No se debe colgar el refrigerador por el elástico, porque justamente si lo tenemos colgado el elástico, ¿no? ¿Pero qué? Por el peso. Sí, señores, por el peso. Por más pequeño más bajo sea el peso, lógicamente se va estirando. Y va a llegar un momento donde ya no va a haber el ajuste. Guardar en un lugar limpio, ¿no? Establecer, ¿no? Como este caso, ¿no? Los casilleros con papel, especialmente no de plástico, el sobre, acá esto sí de plástico, no debería ser, pero donde está el producto debería estar, por ejemplo acá sí tenemos otro material que no es de plástico, pero de preferencia no plástico, ¿ya? Pero acá el producto puede ser de papel, lo pongo, que no se dañe lógicamente el filtro, ¿no? Y los cartuchos también, hacerle la limpieza cuando tenemos cartuchos, ¿no? Hacer la limpieza al menos con agua y jabón, básicamente. Bien, protección de manos. Ojo, no nos olvidemos. ¿Qué norma cumple esto? Acá tengo. EN 368, EN 407, EN 300. Entonces, ¿no? Acá me dice contra golpes, contra temperatura, contra sustancias químicas y acá está contra microorganismos. Entonces, eso hay que verificarlo en el producto, ¿no? Acá también tenemos ya para compras, señores, artículo 69 de la ley. Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren, o sea, no pueden vender esos productos que al final van a dañar de tus clientes. ¿Quién lo hace respetar a la institución? Área de compras, área de adquisiciones. Ellos son los que van a decir al proveedor, un momentito, ¿cuáles son sus especificaciones técnicas? ¿Cómo me está vendiendo? Porque hay el artículo 69 de la ley que me dice que ustedes no me pueden vender, ¿no? Sustancias o guantes, equipo de protección personal, que al final puede generar una falsa expectativa de seguridad y salud de mis trabajadores. Y quiero saber si esa sustancia química que me están encontrando, me están vendiendo, ¿qué contiene? ¿Cuáles son sus componentes? Comparo con el decreto supremo 015/2005 y si no lo tengo, me voy a las normas internacionales o de las normas técnicas de prevención, notas técnicas de prevención de España, qué sé yo, donde tengo ya algunos productos adicionales que han salido para ver cuál es el límite permisible. Lógicamente, cuando hago la medición, veré si este componente está superando en el ambiente de trabajo, ¿no? Acá importante es que se sepa en la hoja de seguridad solicitar al proveedor o compras logística son los que deben, ¿no? Bueno, si voy a trabajar con fierros, tiene que ser, ¿no? Un guantes adecuado, falta de inspección, ¿no? Para sustancias químicas, también guantes para evitar justamente el efecto, ¿no? Para productos químicos, sangres y fluidos, para la vibración, objetos calientes, todo ya tienen, digamos, por ejemplo, guantes para lo que es la parte abrasiva, para lo que es el fierro, para lo que es objetos calientes, para lo que es anticortes, ¿no? Entonces, esos guantes, pero ojo, ya hemos ido hablando, en el producto, ¿no? Que en el producto, acá te he impregnado un sello de agua o un sello que está cumpliendo determinado. Entonces, ahora hay limitaciones, sí, pues, como todo, hay limitaciones. Los equipos de protección personal no te garantizan el 100% que van a proteger. Los guantes pueden ser atrapados por maquinarias que tengan piezas giratorias. Personas que son alérgicas al látex va a tener una reacción.
Guantes pueden causar problemas graves si el producto químico entra dentro de ellos. Con un guante corto y yo tengo constante ingreso o salpicadura de sustancias que debo evitar primero la salpicadura, lógicamente, si no se puede, ya tengo que comprar unos guantes hasta el codo o hasta el hombro para evitar que pueda ingresar y me quemo, ¿no? Guantes que pueden fallar en condiciones de extremas temperaturas, con fuerza mecánica, alta vibración, entonces hay algunas limitaciones, pero eso lo garantiza el proveedor. Por ejemplo, acá tenemos lo que ya habíamos, contra riesgos mecánicos, contra el, acá están los pictogramas de acuerdo a la norma, digamos, esta es una norma europea, pero que también ya nos dice el anexo 1 que hemos visto en la tabla, ¿no? Que debemos cumplir normas de estándares internacionales. Lo que sí dice aprobado por INACAL, ahí ya nos ponen, esperemos que INACAL esté, digamos, en armonía con las necesidades de, en este caso, del equipo de protección personal. Bien, mantenimiento de los guantes, los reusables, lavarlos con agua y jabón antes de retirárselos diariamente, uso de solvente o detergente solo cuando el guante sea resistente a ellos, nunca cuando no sea impermeable, dar la vuelta a los guantes al final del turno para su ventilación, ¿no? Y los desechables se recomienda no emplearlos más de una vez. Eso está bien claro ahí. No lo debo. Si son desechables, ya hay que retirarlo. A veces uso inadecuado de los guantes, los reusables, generalizar el uso para diferentes peligros. Por el tiempo, estoy apurado, qué sé yo, pero al final te generas una falsa expectativa, como digo. Y el pagano es el mismo trabajador, más que un trabajador. El empleador, bueno, si no dio directivas claras y no tiene un sustento de la capacitación, lógicamente por ese lado, puede justamente ante la autoridad, pero ante nuestro sistema es una oportunidad de mejora. Ojo, hay que diferenciar también eso. Nosotros, si encontramos un incidente, un accidente o hasta un peligro, encontramos las causas reales de que se está generando ese peligro, ese incidente, ese accidente. Las causas reales es para mejorarlo, es para mejorarlo. La autoridad, como SUNAFIL, o ustedes mismos, cuando vayan a las empresas, el Ministerio de Salud, es la otra área, ¿no? Otra área que ustedes tienen, cuando hablan de CENSOPAS, o de DIGESA, son lo que van a encontrar ya responsabilidades. Nuestro sistema de gestión, con las inspecciones, las auditorías, encontramos oportunidades de mejora. Ya por si acaso eso es lo que quería, para que no se confunda, ¿no? Nosotros en nuestro sistema encontramos las causas reales para la mejora continua. Los responsables de la autoridad. Ya prestarse los guantes, usarlos con las manos sucias, dejarlos remojando, guardar, transportar cosas en el interior, en el guante ponerle cosas como hasta algunas veces hasta lo ponen los clavos, talla incorrecta, contaminante en la superficie. Otro también, a menos en laboratorio, que salen con el guante de laboratorio, abren la perilla de apertura, se van por aquí y por allá diseminando todos los contaminantes, haciendo las contaminaciones cruzadas por aquí y por allá. Chaquetas del enfermero o el médico que está en sala de operaciones, no se cambia. No es un equipo de protección, pero es una indumentaria para justamente si hay una salpicadura de lo que es líquidos orgánicos, la sangre, la pus, qué sé yo, queda ahí y lo debo dejar para que se lave o se desinfecte. Y no, pues, estar ahí, y eso, se van a veces hasta almorzar o tomar desayuno. Esas cosas es mejorable, ¿no? Es mejorable. Es importante el uso adecuado de los guantes de talla adecuada, ya hemos hablado de eso. Ahora lo que es protección facial, no olvidemos siempre en el producto ANSI Z87, si tenemos trabajo con esmeril, o hasta lo mismo, las mismas jeringas que tienen la aguja, ¿no? Es cierto, alguien dirá, pero nunca ha pasado, sí, nunca ha pasado, pero puede pasar, qué sé yo, hago
con la aguja de repente esta mala práctica, y ahí está la aguja y la aguja no está bien ajustada, y se va y le caen los ojos a cualquiera, o en la cara, qué sé yo. Entonces, donde hago uso de materiales que pueden proyectarse, las gafas. O, si quiero ser mejor, si hay partículas que pueden dar en cualquier lugar de la cara, la careta. La careta. Entonces, hay varios tipos de careta, ¿no? Y así mismo, esto debe cumplir la norma ANSI, ¿no? Z87. ¿Por qué? Se hacen pruebas de impacto, que no empañen, ¿no? Antiempañante, principalmente, ¿no? Porque si no es antiempañante, el trabajador no lo va a usar, porque tiene que visualizar para poder hacer su trabajo, tiene que mirar. Es cierto que va a demorar un poquito, ¿no? Tiene que ser antiempañante, como nuestras gafas, el menor tiempo posible, ¿no? Entonces esas pruebas lo indica el ANSI 7Z87.1, y acá tenemos más requisitos, ¿no? Ya no lo voy a, porque ya estamos con el tiempo, ¿no? Ya vamos a llegar a las 12, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si yo tengo Z87 y tiene un signo más, es una clasificación de impacto a la alta velocidad. O sea, si yo encuentro unas gafas que tiene Z87 con un más, es para que hay proyecciones que van con velocidad, proyecciones de partículas de alta velocidad. Si solamente tiene Z87, es un impacto básico. Si tengo D3 en la gafa, indica protección contra salpicaduras rotas. D4 indica protección contra partículas de polvo, y así sucesivamente. ¿Ya? Asimismo dice, los armazones recetados también requieren marca de tamaño en armazones y plantillas. Y toda marca de seguridad para anteojos de seguridad ANSI Z87 versión del año 2020 deben estar marcados de manera permanente y clara en armazones o lentes. Este requisito de marcado incluye gafas, protectores. Entonces acá tienen buena información que está quedando, y lógicamente les voy a enviar también para que ustedes lo reparsen, ¿no? Y hagan cumplir y sean parte de lo que es la promoción, ¿no? No solamente debe quedar en el equipo de seguridad y salud de trabajo, en los trabajadores de la unidad ejecutora 01, sino ya también ir a nuestras IPRES, ¿no? Donde los hospitales nacionales o especializados también se cumplan. Ojo, no olvidemos, son ustedes Ministerio de Salud, son ustedes los que tienen que dar el ejemplo, son los que establecen las normas. La ley de Código Civil del servidor público son los primeros llamados en cumplir esta norma, y con ética y moral, ¿no? Podamos justamente hacer las inspecciones y observaciones a otras instituciones. Si trabajamos en altura, prevención, ¿no? Y protección de caídas a altura, ¿cuándo vamos a llamar? ¿1 metro, 2 metros, 3 metros? Si nos vamos al anexo 2 del Decreto Supremo 017, nos dice que cuando a partir de 1,80 se le llama ya trabajos en altura. Entonces, para eso ya tenemos que tener un sistema de prevención de caídas. ¿Ya? Un sistema. ¿Por qué un sistema? Porque hay varios componentes. Ahí está primero el puesto de trabajo, que va a ser los andamios. Luego va a estar lo que es en ciertas condiciones, ¿no? Para que se estabilice esos andamios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un andamio, ¿no? Es la plataforma de trabajo. Importantísimo, que me había olvidado, por ejemplo, los rodapiés, ese era el nombre adecuado de todo el perfil alrededor de donde se está trabajando, con una altura determinada de 20 centímetros de altura, para evitar que la herramienta que A o B esté en este andamio, en esta tabla, qué sé yo, metálico que puede ser, lo patee y le caiga al señor que está abajo, ¿no? Entonces, esto, los rodapiés, es importante, y no lo van a encontrar mucho. Ustedes pasen las empresas constructoras que están haciendo o lo que están instalando por ahí y se van a dar cuenta. Proveedores, sus proveedores del Ministerio de Salud, bueno, ojalá que mínimo estén pidiendo el seguro complementario de trabajo de riesgo. Ojo también, y lean cuando les entreguen el seguro complementario de trabajo de riesgo, que el seguro se desliga la responsabilidad
si no han hecho de conocimiento al seguro de que ese seguro es para trabajar a diferente nivel y ellos no se responsabilizan. Mire, entonces hay que tener en cuenta eso. Y yo le digo por conocimiento de causa, yo he trabajado bastante en obras y cuando llegaba el seguro y me entregaba la empresa constructora, entonces decía, un momento, esto no te avala. Acá dice, ojo, tienes que informar a tu seguro de que este seguro es para trabajos en altura o en parte eléctrica, porque ellos no se están responsabilizando. ¿Por qué? Porque el seguro, la prima es mayor. Pero a veces quieren engañarnos algunos proveedores. Ojo compras, ojo logística. Otro más. Y para que los asesoren a logística, ¿no? Las barandas, ¿no? Y si todo está ok, tarjeta verde. Tarjeta roja, no cumple. Delimitar el área de trabajo. Delimitar, ¿no? Este es un tema amplio que en algún momento se puede dar, ¿no? ¿Qué nos dice el reglamento de seguridad, salud, ocupación y minería? También para tener del sector minero, también. ¿Cuánto es, digamos, trabajo en altura? A partir de 1,80 metros. O sea, todo trabajo en 1,80 metros, ya, si voy a hacer limpieza de... Porque la altura, por ejemplo, de un edificio es 2 puntos y tantos, o un piso, 2.5, 3. Ahora, quiero hacer la limpieza de una ventana, ¿no? Hay que tener ya en cuenta. O del edificio del Ministerio de Salud. Lógicamente, y eso es importante, ¿qué componente debe tener? El anclaje, la línea de anclaje, la línea de vida y arnés de seguridad, que es para el trabajador, ¿no? Ahora, acá sí se cometen bastante oportunidades de mejora, pues hay oportunidades de mejora, el punto de anclaje. A veces es una línea, un cable, que sobra. Y la norma indica que debe más o menos 2.600 kilogramos es lo que debe soportar esta soga o el punto de anclaje. Pero esa soga que ponen no soporta ni el peso del trabajador, que puede ser de 50 a 60 kilogramos, ¿no? Y contar con un certificado de suficiencia médica anual, el mismo que debe descartar todas las enfermedades neurológicas y metabólicas. Entonces, le pedimos, señores de logística, compras, a los proveedores que nos hacen el pintado o mantenimiento del aire acondicionado, están solicitando eso. Ojo, el ministro de Salud les está delegando esto a los, le está haciendo de conocimiento por el apoyo y la asesoría del equipo de seguridad de salud. Ministro, usted tiene que delegar esa función. A la vez usted, ¿no? Un poco, voy a ser un poco sarcástico con esto, somos Pilatos, pero también le dan poderamos y le hacemos de conocimiento a logística. Y mañana más tarde, ante la autoridad, yo cumplí mi rol. Yo lidero la seguridad. Emití un memorando o una directiva al área de compra de adquisiciones. Si no lo está cumpliendo, es, señores de logísticas, está en sus manos, ¿ya? Los accesorios, ¿no? De todo este sistema, el anclaje, y esto es lo que decía, el punto de anclaje. Ese punto de anclaje es muy importante. Por ejemplo, acá lo veo un poco corroído, no sé si va a soportar 2.600 kilogramos aproximadamente, el peso de un vehículo, ¿no? Bien. Ya esto es que debe cumplir el anexo 01, debe cumplir con la norma ANSI Z359.1, ¿no? Estos son los arneses que deben tener todos sus componentes adecuados, inclusive si es más allá de 1,80, 2, 3, debe tener lo que es una amortiguación de la caída. Esta es una parte donde se amortigua para no caer bruscamente el trabajador. Entonces esto genera una amortiguación de la caída, lo cual, si vemos esto, le faltaría la línea de vida donde tendría, acá se conecta, debería tener con esa amortiguación cuando son mayores a 2 metros. Bueno, algunas recomendaciones: hay que almacenarlos colgados en un lugar fresco, seco y fresco, almacenar lejos de la fuente de calor, proteger de contacto con sustancias agresivas, ojo, proteger de la luz solar directa durante su almacenamiento, transportar cuando sea posible en una maleta con su maleta correspondiente. Lavar a no más de 30 grados centígrados. Las fibras artificiales se dañan por encima.
lo que se debe recomendar, ¿no? Ojo, no mantener la intemperie, porque ahí ya eso se va dañando, más que todo en lo que son de fibras artificiales. Bien, ahora lo que es protección de la cabeza, hemos hablado también que esto debe estar impregnado en alto relieve de qué normas cumple. Acá voy a incidir bastante digamos, en la parte interna. Esto. Muchas veces, y les digo porque también muchas veces se compran cascos baratos que no se tiene en cuenta el espacio entre el casquete y el arnés. Adentro del casco hay un arnés que evite el contacto de la cabeza con el casquete, con el casco. Si eso no tiene, lo que va a hacer el golpe se va a distribuir en tu cabeza. Y lógicamente te va a dañar la cabeza. Pero si existe ese espacio de 3 a 4 centímetros entre ese arnés y el casquete o el casco, lógicamente el golpe se va a distribuir en el casco. Se va a distribuir en el casco. Eso es que se tenga en consideración. Y lo otro es, si estamos trabajando en altura, tener justamente el protector anticaídas, lo que es la parte del tafilete, ¿no? Tafilete que evita para que no se caiga. Bien, ahora, hay varios tipos de casco. Hay casco de tipo 1, de acuerdo a la norma establecida en la ANSI Z89.1, tenemos aquellos que tienen solamente visera, a eso se le considera tipo 1. De tipo 2 es a cascos a los mineros, más conocidos los mineros porque pueden, ¿no? Para proteger partículas, qué sé yo, que te pueden caer en el hombro, en la oreja, qué sé yo, ¿no? Entonces, es más completo el tipo 2. Ahora, desde el punto de vista de la energía eléctrica, tenemos de clase E, cuando resisten a 20.000 voltios, de clase G, 2.200 voltios, y de clase C, lo que no se hace la prueba de aislamiento. Ojos, eso hay que tenerlo en cuenta, y esto de acuerdo a la ANSI Z89.1, que ha sido ratificado con nuestra norma de que hemos hablado justamente relacionado a lo que es el anexo 1. ¿Ya? Hemos hablado, el peso es importante que sea menos pesado, menor a 450 grados, debe resistir impacto de 3.63 a 1.5 que yo le envíe, perforaciones de un peso de 454 grados solamente 3 milímetros, ¿no? Porque ahí justamente eso es la importancia, ¿no? Porque de 3 por eso el distanciamiento, el casquete y el arnés debe ser de 3 a 4, ¿no? Porque si es menor, olvídate, esta perforación no te va a resistir. Entonces, esa es la prueba que se tiene que hacer antes de que compremos, ¿no? Y la resistividad con respecto a la parte. Hay que inspeccionarlo regularmente, si existen rajaduras, abolladuras, eso ya con signo de desgaste, reemplazarlo. El tiempo de vida útil va a depender del uso dado y de las condiciones de almacenamiento, ¿ya? Entre otros, ¿no? Algunos fabricantes recomiendan reemplazar un casco cada año con su uso normal y se somete a uso rudo, reemplazarlo cada 6 meses. Eso ya, por eso siempre les recomiendo. Tengan también, con todo lo que hemos hablado, que es lo básico, con todas las normas que tenemos, que también es lo básico, vayamos a los especialistas. Los especialistas son los proveedores, los que fabrican. Ellos, cada marca tiene una bondad por diferenciarse en sus productos, y eso es de repente es lo que necesitamos. ¿Sí? Bien. No almacenar los cascos bajo el sol cuando no estén en uso. La prolongada exposición a los rayos solares puede degradar la copa. No usar pintura, solvente, gasolina, otros químicos en el casco. Eso es una mala práctica, es una gran oportunidad de mejorar. Ellos van a reducir lo que es la resistencia al impacto, ¿no? Solo limpiarlo con jabón suave y agua. Hay que colocar el casco de forma correcta sobre la cabeza, de manera que no se desprenda fácilmente al agacharse. Por eso hay que también tener eso del estafilete, ¿no? Para poder ajustarlos. Hay unos cascos que son más prácticos para hacer el ajuste,
inclusive para colocarlos. Hay unos cascos que son difíciles poder colocar el arnés, ¿no? Y eso nos ha tocado a nosotros porque también pues tenemos el área de logística que desconoce el tema y nos ha comprado cualquier casco y hemos tenido que hacer reclamos respectivos. En unos casos, como usuario, al menos mi persona no ha firmado. No, estos cascos no cumplen con las especificaciones técnicas que salieron del CEPRI y no se compran. Ahí después comenzaron a entregar, pero yo no lo firmé. A veces es así. Al último momento, no, sí, ya, de último, ya, hoy día, si no, no lo compramos, ¿ah? Si no, no lo compramos. Es la clásica. Fijar adecuadamente el arnés de cabeza para que no produzca molestias por irregularidades o aristas vivas. El arnés debe ser de material tejido. En puestos sometidos a radiaciones relativamente intensas, como el sol, los cascos de policarbonato o de acrílico, nitrilo, butadieno, estirenos, o sea, ya de materiales especiales resistentes a las altas temperaturas, para que no dure un poco más, ¿no? Y también, de preferencia, de colores claros. Como bien sabemos, los colores claros, ¿no?, repelen lo que es las radiaciones, entonces es importante también tener en cuenta esta recomendación. Los cascos que están para trabajos en altura, ya habíamos comentado, deben estar provistos de barbiquejo, con cinta de aproximadamente 20 milímetros de anchura, o sea, el espesor, y capaz de sujetar el casco con firmeza en cualquier situación. Miren, ¿no?, de 20 milímetros debe ser la anchura del barbiquejo, ¿no? A veces son muy delgados. No almacenar materiales en el casco, ¿no? No hagamos igual que el guantes, no pongamos clavos ni nada, a veces se pone cosas y eso daña la seguridad. Bien, eso es todo. Espero no haber descansado con tantas normas, con tantas letras. En algunos momentos, para llamar la atención, he hablado de repente en exceso, pero es la finalidad de poderme mantener atento para los que me están escuchando, y para los que no me están escuchando, gran oportunidad de perder. No de perderlo, sino lo van a de repente compartir la ponencia, y eso ya le va a ayudar, y de mi parte le voy a alcanzar las láminas para que ustedes lo lean. Lo que sí yo les doy es solo lectura, como ya les expliqué a muchos, a los que representan a muchas instituciones, muchas veces me han cambiado mi ponencia y me han hecho... Yo puedo tener muchos errores, cierto, pero que queden mis errores y yo sabré decir, sí, discúlpame. Pero a veces, cuando lo puedan modificar, dejo para que lo modifiquen, lo modifican y bueno, ahí quedamos un poquito mal. Entonces, para evitar eso, siempre les entrego para que solo lectura. Entonces, si hay algo que he puesto mal y ustedes me tienen que decir, ingeniero, esta norma ya no existe, está recontra desactualizado, yo lo voy a aceptar. No soy Sócrates, o mejor dicho, soy hincha de Sócrates, ¿no? Siempre hay unos que dicen, solo sé que nada sé. El conocimiento es así. No, se verán algunas cositas, pero hay muchas personas que saben más que uno. Y siempre hay que ser honestos en ese aspecto. Bien, si hubiese alguna consulta, a buena hora. Ingeniero, a nombre del equipo de seguridad y salud en el trabajo, le damos las gracias por todo el bagaje de experiencia en el manejo del tema, específicamente sobre el uso y mantenimiento adecuado de los equipos de protección personal, sobre el manejo técnico y normativo que nos ha dado al respecto. Quisiéramos, por favor, que nos permita, hemos recogido del chat unas preguntas que son de interés de nuestros participantes. Voy a darle lectura, por favor, ingeniero, para que nos pueda tener la pertinencia de resolver. Sí, está bien, no hay problema. Sí, cómo no, gracias. La primera pregunta dice, bueno, buenos días, las mascarillas KN95, ¿qué significa en cuanto al grado de protección? Ahí le había mostrado una tablita que nos dice cuando es el N95. Bueno, los chinos le han puesto K para diferenciarse, eso es pero al final es N95. Y si yo me quiero, la norma que establece eso, la N95, nos dice que puede tener una eficiencia de retención del contaminante en 95%. Ahora, por la parte de N, es cierto,
protege todo lo que sea aerosoles, pero si yo trabajo por ejemplo, con esto de las sustancias como lo que es la parte relacionada a lo que es el aceite, con aceite no me va a proteger. No me va a proteger. Para protegerme contra el aceite es el P, el R o el P, ¿no? Solamente es el N, es para los que no tienen nada con trabajo con aceite. Va a responder microorganismos, polvos, partículas que están en suspensión, aerosoles, pero que ya trabaje con aceite, porque esa es la referencia con el aceite, para que sea P y R. Entonces, eso es lo que... Pero la eficiencia es 95%, ¿no? 95%. Perfecto, gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es, dice, bueno, alguna normativa sobre el tiempo de vida útil del EPP, por ejemplo, el casco de seguridad. Ahí justamente fue la parte ya final que hablábamos. No, digamos, no hay tiempo útil, digamos, una fecha de vencimiento. Ningún equipo, que yo sepa, salvo que por ahí alguien me contradiga o me aclare. Y por eso que ahí se recomienda bastante hacer la consulta al proveedor, porque hay proveedores que te recomiendan, si es un uso extremo del equipo de protección personal, que sea cada 6 meses y así sucesivamente. Pero eso ya del proveedor, por su experiencia, que han tenido de repente reclamos, ¿no? Que le han venido el cliente, le ha dicho, mira, oye, tú me dijiste tanto tiempo, pero es ilimitado, pero nosotros trabajamos todo el día con casco y ahorita ya tenemos problemas. Entonces, el proveedor es el que mejor te puede indicar, ¿no? Pero legalmente, normalmente, no hay un tiempo de caducidad, ¿no? Depende del uso, depende del cuidado que se le haga, depende de las condiciones ambientales y todo eso, ¿no? Y otras cosas más que se puede añadir, que no se hace la limpieza oportuna, por ejemplo, se impregna una sustancia que es corrosiva y lógicamente no le haces el lavado, ese ácido poco a poco lo va a ir mermando, ¿no? En cambio, si yo cada después de trabajo, que yo sí que trabajo con sé que trabajo con sustancias químicas, lo hago el lavado, el mantenimiento, con agua y jabón, ¿sabes? Entonces, lógicamente va a durar más. Va a depender del uso y del cuidado o de las condiciones climatológicas donde yo lo tenga ese equipo, ¿no? Pero pueden hacer la consulta más al proveedor, como siempre les he indicado. Perfecto. Ingeniero, tenemos son muchas preguntas las que nos han llegado de nuestros participantes, vamos a tener que, por razones de tiempo, sacrificarlas en un número importante, pero quisiéramos, por favor, que desarrolle la última consulta que está relacionada, dice que ¿en qué actividades es que se expone un trabajador a niebla de aceite? Así nos han formulado la pregunta. Por ejemplo, en lo que es la parte de lo que hacen trabajos no sé si tienen vehículos para hacer el lavado de motor, ¿no? Ahí usan unos tipos, ¿no? De eso, o si no, hacen también el lavado el trabajo digamos, de los mismos señores que trabajan en lubricantes, ¿no? Entonces, esos vapores no le va a responder, ¿no? Por darle algunos ejemplos, ¿no? Lo que hacen lavado de vehículos, lo que hacen lo que venden lubricantes, ¿no? Cualquier partícula justamente de aceites, entonces eso no lo va a proteger, no lo va a proteger el NIM 95. Perfecto, perfecto, ingeniero. Sí. Bueno, consideramos que hemos respondido las preguntas consolidadas que nos han hecho llegar nuestros participantes. Antes de despedirnos, quisiéramos rescatar un aspecto muy importante con el que usted dio inicio a esta ponencia y que está referido precisamente a lo que es la ética y la moral del servidor público. Sin lugar a dudas, el ejercer estos valores y principios nos va definitivamente a fortalecer, ¿no?, en todo lo que es la operatividad de nuestro sistema de gestión. Nos va a permitir ser proactivos, ¿no?, en el rol que nos toque desempeñar,
tanto en las responsabilidades como empleador y tanto en las responsabilidades como trabajadores. Es fundamental que en esta materia ejerzamos, pues, ¿no?, el valor sobre la vida, porque esto tiene que ver, esto implica al valor de la vida y de la salud, que son aspectos irreemplazables. Se puede malograr una máquina y se compra otra, o se gestiona la adquisición de otra, pero lo que es relativo al valor de la vida, a la salud, al bienestar de la persona, definitivamente eso tendría que mantenerse en nuestra vida laboral en la mejor de las condiciones, ¿no? En ese sentido, también tener un enfoque sobre esta materia de la gestión de riesgos multidisciplinaria, multisectorial, como bien nos ha desarrollado usted a lo largo de su exposición, con una cita amplia de normas, ¿no?, de normas técnicas, de normas legales, de políticas públicas, de políticas sociolaborales, que van a redundar digamos, en todos los contenidos, ¿no?, de nuestra tarea de prevención de riesgos. Es un tema bastante amplio, sin dejar de lado la intervención específica, puntual, de los profesionales de la medicina ocupacional, de los ingenieros, ¿no?, que se suman a este componente de hacer gestión pública. Nosotros desde el Ministerio de Salud